A League of Their Own es una película sobre mujeres que irrumpen en un terreno que nunca se pensó para ellas. Juegan bajo reglas diseñadas para limitarlas, pero se niegan a desaparecer cuando, por fin, se les permite estar en el juego. Detrás de esa aparente confianza y ligereza que muestra la pantalla, había una historia que se reconstruía en plena tormenta. Una protagonista obligada a entrenar como atleta profesional, uniformes que castigaban la feminidad que pretendían celebrar y unas verdaderas Rockford Peaches mucho más duras de lo que Hollywood mostró. Estos son 15 datos curiosos sobre A League of Their Own, un clásico recordado porque supo escuchar cuando más importaba. Número 15. Hollywood no permitió que A League of Their Own se desvaneciera en silencio. Intentó expandir su historia 2 veces y los resultados no pudieron ser más distintos. La primera fue en 1993, cuando CBS estrenó una comedia de media hora que continuaba las aventuras de las Rockford Peaches. Volvieron algunos rostros conocidos como Marla Hooch y Betty Spaghetti, pero los personajes principales, como Dottie y Kit, fueron interpretados por nuevas actrices. La serie apostó más por el humor que por la emoción que definió a la película. Nunca logró encontrar su tono. Las audiencias la abandonaron y CBS la canceló tras apenas 3 episodios, dejando otros 3 sin emitir hasta su posterior distribución. El corazón de Penny Marshall no se tradujo en risas grabadas. Casi 3 décadas después, Amazon lo intentó de nuevo, esta vez con un reinicio en formato de drama de prestigio. La nueva serie amplió la perspectiva, incorporando historias reales que la película original no había podido explorar. Jugadoras queer que debían ocultar su identidad, mujeres negras excluidas de la liga y la silenciosa fuerza de las atletas borradas de la historia. Los críticos elogiaron la propuesta, calificándola como un retrato más amplio y auténtico de lo que realmente representó la AAGPBL. Sin embargo, tras la reestructuración interna de la plataforma, la serie fue cancelada después de una sola temporada y un episodio final de cierre. 2 spin-offs, 2 tonos completamente distintos, y ambos demostraron cuánto se ha arraigado la película original en la narrativa cultural de Estados Unidos. Dato extra, mientras las actrices entrenaban, se deslizaban por el campo y trabajaban con entrenadores profesionales, Tom Hanks tenía una misión muy diferente: perder la forma física. Para interpretar a Jimmy Dugan, una gloria caída que cambió los lanzamientos por taburetes de bar, el actor bromeó diciendo que su entrenamiento fue el más fácil de su carrera. Comía costillas, postres y cualquier cosa que lo volviera más lento y más pesado. El resultado fue perfecto. Su caminar cambió, su postura se encorvó y su voz adquirió el tono de un hombre que antes vivía para el béisbol y ahora lo hacía para lo que encontrara en el menú. El elenco se preparó para parecer atletas. Hanks, en cambio, fue entrenado para parecer alguien que solía serlo. A League of Their Own nunca fue solo una película sobre béisbol. Fue un recordatorio firme y necesario de que la historia solo avanza cuando alguien se niega a permanecer en silencio. Estas mujeres jugaron pese a los golpes, los cánones de belleza, las clases de encanto y un país que no creía que debieran estar en el campo. Y aún así, crearon algo auténtico. Una liga que sobrevivió a una guerra y un legado que esperó décadas para ser visto en toda su magnitud. Número 14. En la película, el fundador de la All-American Girls Professional Baseball League es Walter Harvey, el magnate de los dulces interpretado por Gary Marshall, un empresario ficticio de las barras de chocolate que financia el béisbol femenino simplemente porque ama el deporte. Pero la historia real cuenta algo diferente. El verdadero fundador fue Philip K. Wrigley, heredero del imperio de los chicles Wrigley y propietario de los Chicago Cubs. Wrigley invirtió grandes sumas en uniformes, viajes, exploración y publicidad, decidido a mantener vivo el béisbol mientras los hombres estaban en guerra. Entonces, ¿por qué cambiarlo? Los cineastas nunca dieron una explicación oficial, pero la decisión tiene sentido. Wrigley cargaba con un peso histórico considerable y un legado complejo. Al sustituirlo por un magnate ficticio de los dulces, la historia podía centrarse en las mujeres y no en el trasfondo empresarial que las sostenía. Walter Harvey se convirtió en un símbolo, un empresario reconocible que mantenía vivo el deporte sin anclar la película a una biografía real. El cambio simplificó la narrativa y permitió que la atención permaneciera exactamente donde Penny Marshall quería, en ellas. Número 13. Cuando la Segunda Guerra Mundial obligó a miles de jugadores masculinos a alistarse,
La infraestructura del béisbol estadounidense prácticamente colapsó de la noche a la mañana. Los equipos de ligas menores cerraron, los estadios quedaron vacíos y los dueños temían que el pasatiempo nacional desapareciera antes incluso de que terminara la guerra. Philip K. Wrigley, propietario de los Chicago Cubs, decidió que no podía permitir que el deporte muriera bajo su supervisión. En 1942 reunió un comité especial para buscar una solución, y de allí surgió una idea que en su momento parecía impensable. Las mujeres podían mantener vivo el béisbol profesional. Los cazatalentos se desplegaron por todo el Medio Oeste, visitando ligas de fábricas, torneos estatales y campos rurales donde las mujeres ya jugaban un béisbol tan competitivo como apasionado. No eran espectáculos de curiosidad, eran verdaderas atletas, rápidas, disciplinadas y decididas a demostrar su talento en una liga auténtica. El problema no era la falta de habilidad, sino la falta de estructura. Wrigley tuvo que construirlo todo desde cero. Entrenadores, uniformes, calendarios de viaje, campos de entrenamiento y una estrategia de marketing que convenciera al público en tiempos de guerra de llenar las gradas. En 1943 se lanzó oficialmente la All-American Girls Professional Baseball League, no como un simple experimento temporal, sino como un salvavidas para un deporte en riesgo de desaparecer. Y funcionó. La liga sobrevivió a la guerra, prosperó durante más de una década y demostró que el béisbol femenino profesional no era un reemplazo pasajero, fue una auténtica revelación. Número 12. Las Rockford Peaches no fueron un invento de Hollywood. Eran uno de los 15 equipos reales de la All-American Girls Professional Baseball League y jugaban con una intensidad feroz. Ciudades como Peoria, Kalamazoo, Grand Rapids y Chicago tenían sus propios clubes, pero Rockford se convirtió en una potencia, ganándose una reputación por su precisión, su coraje y por ofrecer uno de los mejores espectáculos de béisbol que el Medio Oeste haya visto jamás. El personaje de Dottie Hinson se inspiró en gran medida en la primera base real Dorothy Dottie Kamenchek, una jugadora tan talentosa que los cazatalentos afirmaron después que podría haber competido en las ligas menores masculinas. Ella recordaba claramente aquellos primeros públicos. Al principio venían solo a ver las faldas, decía, pero luego les demostramos que sabíamos jugar. Sin embargo, la liga exigía mucho más que talento deportivo. Las jugadoras debían mantener una feminidad estricta, cortes de pelo cortos, clases diarias de encanto, una apariencia siempre pulida, buenos modales y maquillaje impecable. Las reglas eran inflexibles: fumar, beber, usar pantalones en público o ser vista sin lápiz labial podía significar la expulsión. La liga vendía glamour, pero las Peaches se ganaron el respeto a base de esfuerzo, jugando con moretones, dedos rotos y extenuantes dobles jornadas, todo mientras sonreían frente a la cámara. Número 11. Batman Returns no fue una competencia cualquiera, fue un auténtico terremoto cultural. Oscura, estilizada, impulsada por un marketing masivo y dirigida por Tim Burton en el punto más alto de su carrera. Estrenarse en julio de 1992 frente a ella parecía un suicidio de taquilla, pero A League of Their Own estuvo a la altura. En su primer fin de semana recaudó unos impresionantes $13,2 millones. No fue suficiente para vencer al murciélago, pero sí para sorprender a todos los analistas que daban por hecho que una película sobre béisbol femenino se desplomaría de inmediato. Entonces ocurrió algo inesperado. En lugar de caer un 40% o más, como era habitual en la segunda semana, la película solo descendió un 13%. Eso significaba una cosa: el boca a boca estaba explotando. Para su tercera semana, la película de Penny Marshall hizo lo impensable. Superó a Batman y conquistó el primer lugar en la taquilla. Las familias seguían yendo, las parejas repetían y mucha gente regresaba, una y otra vez. Al final de su recorrido, había recaudado más de $107 millones solo en Estados Unidos, convirtiéndose en la película de béisbol más taquillera de la historia en ese momento. Frente a un gigante de los superhéroes, un equipo de mujeres logró simplemente superarlo. Nada mal para una película que muchos creían condenada al fracaso, ¿verdad? Número 10. Antes de que un equipo propio se convirtiera en un hito cultural, Penny Marshall se presentó directamente en los estudios de 20th Century Fox. Llegó con confianza, optimismo
y un guión que combinaba comedia, historia y deporte de una forma que nadie había intentado antes. Pero Fox no dudó. Le dijeron que no, sin un quizás ni un casi, un rechazo absoluto. Los ejecutivos estaban convencidos de que nadie iría a ver una película sobre mujeres jugando béisbol. Les parecía un proyecto demasiado específico, arriesgado y, en sus palabras, demasiado femenino. Marshall salió del estudio en shock, especialmente después de haber demostrado su talento con varios éxitos taquilleros. Sin rendirse, llevó el mismo guión a Sony, y la respuesta fue completamente diferente. Le dieron luz verde de inmediato, apostando con entusiasmo por su visión. Cuando la película se convirtió en un clásico, los ejecutivos de Fox tuvieron que admitir en silencio lo que todos ya sabían. Nadie olvida al estudio que alguna vez dijo que el béisbol femenino no vendería. Número 9. Los uniformes de la Liga de Béisbol Profesional Femenino no eran moda, eran restricciones disfrazadas de elegancia. La diseñadora de vestuario Cynthia Flint los recreó con brutal precisión. Faldas cortas, cinturas ajustadas, medias y los mismos trajes que las jugadoras reales se vieron obligadas a usar mientras demostraban que podían competir. En cámara lucían perfectos, pero en el campo eran una tortura. Deslizarse significaba terminar cubierta de moretones. Madonna se destrozó las piernas en pocos días, y Rosie O'Donnell bromeó diciendo que el uniforme parecía diseñado por alguien que nunca había corrido ni para alcanzar un autobús, mucho menos una base. Pero esa incomodidad no era un error. Representaba la misma contradicción que vivieron las verdaderas jugadoras. Tenían que jugar como hombres, pero presentar una imagen de modelos. Cuando el elenco se quejó, varias exjugadoras visitaron el set. No las consolaron, solo sonrieron y dijeron: ahora saben que esas faldas no eran simples disfraces. Eran recordatorios de lo que cada mujer debía soportar mientras rompía las reglas de su época y ganaba su lugar en el campo. Número 8. La frase que se convirtió en el alma de la película no estaba en el guión. No fue ensayada ni planeada. Tom Hanks solo debía regañar a Evelyn, nada más. Pero cuando la voz de Betty Schramm se quebró y las lágrimas comenzaron a caer, Hanks dejó que su personaje, Jimmy Dugan, un exjugador derrotado apenas capaz de mantenerse en pie, explotara de forma natural. ¿Estás llorando? No me digas que estás llorando. En el béisbol no se llora. El intercambio siguió creciendo, cada línea más intensa que la anterior. Las reacciones atónitas de las actrices eran completamente genuinas. Cuando la escena terminó, Penny Marshall detuvo la cámara y dijo: eso es, esa es la toma. Un arrebato improvisado se transformó en uno de los momentos más recordados del cine. La imagen perfecta de un hombre roto, brillante, furioso y, aún así, profundamente apasionado por el deporte que amaba. Número 7. Lori Petty no era la elección obvia para interpretar a Kit Keller. Los directores de casting buscaban a alguien que pareciera más fraternal junto a Geena Davis, pero Penny Marshall vio algo distinto, una energía salvaje, ese fuego inquieto de una hermana menor que no se puede fingir. Petty aportó una intensidad cruda a cada escena, transformando a Kit de un papel secundario en una fuerza de ambición y celos que impulsó gran parte de la historia. En el set, Petty y Davis construyeron su relación de hermanas a través de pequeños momentos improvisados. La forma en que Kit se encoge cuando Dottie recibe elogios, la sonrisa que esconde envidia, la frustración que termina estallando justo antes del juego por el campeonato. Esa conexión emocional real moldeó la rivalidad entre ambas y le dio alma a la película. Y luego llegó la jugada final, el momento que aún hoy sigue generando debate. Kit corre hacia home, Dottie la bloquea. La colisión es brutal, la pelota sale volando y Kit anota. Las Rockford Peaches pierden. ¿La dejó caer a propósito? Marshall filmó la escena de manera que nadie pudiera saberlo. Davis la interpretó como una decisión deliberada, Petty como una victoria limpia y dura. Marshall se negó a resolver el misterio. 30 años después, la discusión sigue viva. El final funciona de las dos maneras. Y la verdadera pregunta no es si Dottie cometió un error, sino si tú crees que lo haría. Ese es el legado de Lori Petty. No solo interpretó a Kit, hizo que realmente te importara quién ganaba. Número 6. Recién salida del rodaje de Mi primo Vinny, Marisa Tomei estaba tan decidida a formar parte de un equipo propio que grabó su audición en el mismo set.
con el propio Joe Pesci entrenándola entre tomas en sus movimientos de béisbol. Imagina la escena. Pesci, aún vestido con el traje de Vinnie Gambini, gritando consejos sobre cómo pararse en el cajón de bateo y repitiendo: «No, no, mantén el codo en alto». Tomei dio todo de sí. Lanzó, se deslizó, corrió. Quería que Penny Marshall viera más allá de su técnica y notara su pasión, pero Marshall se mantuvo firme. Esta película necesitaba actrices que no solo actuaran como atletas, sino que lo fueran frente a cámara, incluso en tomas amplias. No bastaba una actuación convincente, requería mujeres que pudieran atrapar rodados y sacar corredoras en segundas sin cortes. La audición de Tomei fue encantadora y llena de energía, pero finalmente no consiguió el papel. Fue, sin embargo, uno de los rechazos más dulces en la historia del casting de la película. Una futura ganadora del Oscar, entrenada por los gritos entusiastas de Joe Pesci, que perdió el papel no por falta de talento, sino por sus fundamentos atléticos. Número 5. Rosie O'Donnell no necesitaba ninguna lección de béisbol. Creció jugando en las ligas infantiles con sus hermanos, lanzando pelotas a través del patio y recibiendo golpes que la endurecieron mucho antes de poner un pie en un set de filmación. Así que cuando apareció como Doris Murphy, con el guante listo, la postura perfecta y una actitud a la medida, los entrenadores se relajaron de inmediato. Rosie no tuvo que aprender béisbol para la película, simplemente retomó lo que su infancia había dejado en pausa. Pero lo que nadie esperaba sucedió fuera del campo. Los interminables días de rodaje significaban cientos de extras sentados en las gradas durante horas, agotados y aburridos, hasta que aparecía Rosie. Reclutó a un amigo comediante para entretener a la multitud entre tomas. Y cuando eso no fue suficiente, lo hizo ella misma. Cantaba canciones de Madonna, bromeaba con el elenco y convertía cada pausa en un pequeño espectáculo que mantenía a todos riendo. Su rivalidad amistosa con Madonna se volvió un chiste continuo. Rosie empezaba a cantar Vogue, Madonna la fulminaba con la mirada y le decía que no volviera a cantar sus canciones. Al día siguiente, Rosie llegaba feliz y entonaba Like a Prayer. Al final del rodaje, las dos habían forjado una de las amistades más genuinas detrás de cámaras, un contraste perfecto con la rudeza y el realismo de las escenas de béisbol que llevaron a la pantalla. Número 4. Penny Marshall no necesitaba una estrella, necesitaba una jugadora de béisbol, alguien que pudiera lanzar pelotas largas y hacer swing como una receptora real en tomas abiertas. La mayoría de las audiciones fallaron de inmediato. Muchas actrices no podían atrapar ni los golpes más simples, fallaban en la mecánica o se movían como si blandieran una escoba en lugar de un bate. La brecha atlética era tan enorme que Marshall empezó a temer que tendría que usar dobles para la mitad de las escenas. Entonces apareció Geena Davis. Durante la prueba, Marshall le lanzó una pelota de béisbol en modo de calentamiento. Davis adoptó la postura perfecta, la atrapó con precisión y la devolvió con un giro limpio, de esos que solo tienen las personas que entienden el movimiento de manera natural. Se dice que Marshall soltó una frase corta: «Está bien, eso es todo». Y los entrenadores de casting quedaron boquiabiertos. Davis, que había evitado los deportes durante toda su vida, demostró una técnica instintiva más sólida que muchas de las actrices que llevaban semanas de entrenamiento. Tenía un juego de pies limpio, hombros bien controlados y una sorprendente coordinación mano-ojo. Aprendió a atrapar y lanzar como si hubiera estado esperando toda su vida ese momento. La experiencia la transformó. Años más tarde, Davis compitió en las pruebas olímpicas de tiro con arco de Estados Unidos y reconoció que un equipo propio despertó en ella una confianza que no sabía que tenía. Su elección no solo resolvió un problema de continuidad, sino que también le dio a la película una protagonista capaz de sostener cada escena de béisbol con atletismo y autenticidad reales. Número 3. Cuando Madonna se enteró de que Penny Marshall estaba haciendo el casting para una película sobre béisbol femenino, no esperó a que la llamaran. Fue tras el papel con determinación. Incluso cuando el productor Robert Greenhat le advirtió que el salario sería mínimo, ella insistió en que quería interpretar a Mae Mordavito, quería el reto actoral, el desafío físico y, sobre todo, la oportunidad de demostrar que era mucho más que una estrella del pop. Una vez en el set, entrenó con una seriedad que sorprendió a todos. Se entregó por completo a los ejercicios de correr bases, a las prácticas de fildeo y, especialmente, al brutal deslizamiento de Mae en tercera base, que requirió varias tomas y la dejó llena de moretones.
pero Madonna también llevó consigo las inevitables contradicciones de una superestrella mundial. Algunos días era amable, concentrada y generosa con sus compañeras. Otros se frustraba cuando la atención de Marshall se desviaba hacia otra parte y emergía su faceta de diva, exigiendo el foco al que estaba acostumbrada en el escenario. Aún así, cuando las cámaras empezaban a rodar, todo se alineaba. Su mezcla de actitud, carisma y disciplina dio vida a una Mae Mordavito, que todavía hoy roba cada escena, audaz, elegante y magnética. Un personaje que solo Madonna podía haber interpretado. Número 2. Esa increíble división detrás del plato de Home, la toma que se usó en cada tráiler, en cada montaje destacado y en cada aniversario, no fue realizada por una doble. Era Geena Davis, completamente entregada, exigida al máximo y plenamente consciente de que jamás había hecho algo parecido en su vida. Le pidió a Penny Marshall que programara esa escena hacia el final del rodaje, para tener algunas semanas en las que pudiera entrenar su flexibilidad y perfeccionar su técnica en secreto. El día llegó, y Davis ejecutó la división a la perfección, solo para darse cuenta al instante de que lo más difícil no era entrar en la postura, sino salir de ella. Más tarde confesó que había quedado literalmente atrapada, con las piernas bloqueadas, los músculos gritando y sin poder ponerse de pie. Los miembros del equipo técnico tuvieron que levantarla con cuidado mientras ella luchaba por no reírse ni llorar. Aún así, esa toma capturó algo más grande que una proeza física: precisión, control y una elegancia atlética que definieron visualmente a Dottie Hinson. Una imagen que lo decía todo: segura, serena y mejor que casi cualquier jugador en el campo. Y todo eso vino de una actriz dispuesta a llevar su cuerpo tan lejos como el personaje lo exigía. Número 1. La versión original de Un equipo propio duraba más de 4 horas, y en ella se escondía una historia que habría cambiado por completo la esencia de la película. En esa versión, Dottie y Jimmy no eran solo jugadora y entrenador, compartían un momento cargado de tensión. Después de una práctica de bateo agotadora, Jimmy se inclinaba y la besaba. Esa chispa era lo que la llevaba a abandonar la liga antes de tiempo. No el cansancio ni la presión, sino algo prohibido, casi romántico. Penny Marshall proyectó esa versión ante jugadoras reales de la Liga de Béisbol Profesional Femenino de Estados Unidos, y la reacción fue inmediata, conmovedora y furiosa. Eran mujeres cuyos maridos estaban en el extranjero, que jugaban al béisbol mientras escribían cartas a hombres que tal vez nunca regresarían. La idea de que Dottie besara a otro hombre no solo les parecía incorrecta, se sentía como una traición a la vida que ellas realmente habían vivido. Marshall eliminó toda la subtrama. Con ella cayeron otras escenas. Una conversación íntima en la que Dottie revelaba que ella y Bob se habían casado la noche en que él fue reclutado. Tenía miedo, yo también. Queríamos estar seguros. También una secuencia más larga en un bar, donde un desconocido hace una apuesta con Kit y Jimmy llega tarde para salvarla, reducida hasta que solo quedó su contorno. Esos recortes no solo acortaron la duración de la película, sino que transformaron a los personajes. Jimmy pasó de ser una tentación a un mentor. Dottie dejó de estar dividida para convertirse en símbolo de fidelidad, y la historia permaneció fiel a la verdad emocional que las verdaderas jugadoras lucharon por defender. Si esta historia te dejó con ganas de más, no te quedes en la banca. Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás la próxima película, el próximo dato oculto y la próxima historia que Hollywood casi deja fuera del guión.